Hola, soy María Gómez Olmedo, graduada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y actual estudiante del Máster de Psicología General Sanitaria. Hoy, de la mano de APSIS, voy a dar una charla sobre psicología social. Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Parece que está en nosotros el formar grupos, ayudarnos los unos a los otros, pero la realidad es que no siempre ayudamos al prójimo. Parece que seguimos unas reglas de comportamiento que a veces no comprendemos. Hoy vengo a hablar del fenómeno de ayuda, del por qué y el cuándo ayudamos. Hay dos conceptos clave que se desarrollarán a lo largo de la charla: el efecto del espectador y la difusión de la responsabilidad. Os voy a contar la historia de Kitty Genovese, una joven que murió asesinada ante 38 testigos. Esta historia es una de las bases de la investigación en psicología social. No se conocen apenas detalles sobre la vida de Kitty, ya que pasó a la historia por su muerte. Sobre ella se han escrito libros, artículos, se han hecho obras de teatro. Yo personalmente, para quien quiera conocer un poquito mejor la historia, recomiendo leer el libro de A.M. Rosenthal. Una noche de marzo de 1964, en Nueva York, Kitty murió a los 28 años fuera del edificio de apartamentos del barrio de Queens donde vivía. Mientras, los vecinos se la escucharon gritar sin hacer nada al respecto. Nadie acudió a socorrerla. En esta historia, el protagonista no es el asesino de Kitty, pero es muy interesante escuchar sus declaraciones. Cuenta que había perseguido a otras mujeres solas por la noche antes y que incluso había llegado a matar a dos antes de Kitty. El asesino declaró que después de apuñalarla oyó un grito desde una ventana, pero no pensó que nadie fuera a bajar a ayudarla. También fue sorprendido por luces de los dormitorios de los vecinos. Esto demuestra que fue observado. De la misma forma, contó haber escuchado a alguien abrir la puerta del apartamento, pero no sintió que nadie bajara las escaleras. Cuando la chica gritó, continuó apuñalándola. Tuvo tiempo de irse de la escena del crimen y volver varias veces sin ser atrapado. Finalmente alguien llamó a la policía, media hora después de que sucediera el crimen, a las 3:50 de la madrugada, cuando Kitty ya había recibido 17 puñaladas y había sido violada. La policía declaró que si alguien hubiera llamado antes, podrían haberla salvado. Incluso el que llamó a la policía declaró que le costó mucho tomar la decisión, que tuvo que llamar a una amiga para preguntarle qué hacer. No quería involucrarse. Es impresionante, ¿no? La verdad es que no sabemos mucho sobre los vecinos y resulta fácil imaginarles como malas personas. ¿Qué clase de ser humano ve a otra persona ser apuñalada hasta la muerte y no hace absolutamente nada? Pero bueno, lo que pasó es algo más complejo que todo esto. Debemos preguntarnos por qué ocurrió lo que ocurrió. Es posible que muchos de nosotros pensemos que habríamos actuado de otra forma, que no habría sido muy difícil coger el teléfono y ayudar a Kitty. ¿Lo habríamos hecho realmente? Hay teorías que explican el por qué nadie ayudó a Kitty. Quizá porque pensaban que no sucedía nada más allá de una pelea de pareja, por miedo a ser atacados. De hecho, encontramos cosas así entre las declaraciones. Pensábamos que era una pelea de amantes, no quería que mi marido se involucrara, tenía miedo. Tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos cuando escuchamos esta historia. Recordar todas las veces en las cuales no hemos ayudado, incluso sin darnos cuenta. ¿Acaso ayudamos a ese mendigo cuando nos encontramos en una calle llena de gente? ¿O a una persona que camina borracha sola en medio de una fiesta? A veces no ayudamos, incluso sabiendo que nuestra acción tendría un gran impacto para la persona, incluso cuando no corremos verdadero peligro. ¿Qué explica entonces el hecho de que nadie ayudara a Kitty? ¿Fue acaso a la distancia entre los vecinos y ella? ¿Cuál es la distancia permitida para no ayudar a alguien? ¿Unos metros? ¿Unos kilómetros? Bueno, esto es algo que ocurre en nuestro día a día. Sabemos que alguien necesita nuestra ayuda a nuestro alrededor, que alguien está en peligro. Pasa con los refugiados, con las personas migrantes. La verdad es que no hacemos nada. Realmente lo que ocurrió aquella noche sucede tristemente muchas noches en muchos lugares. Pero esta historia no nos debería servir para juzgar individualmente a cada uno de los vecinos que no ayudaron, sino para observar el grupo que se conforma en esa situación, para preguntarnos qué sucedió aquella noche, por qué nadie ayudó. En ese momento la historia encogió los corazones de miles de lectores de los periódicos. Muchos escribían cartas pidiendo que se localizaran los testigos, que se destapara su identidad, que fueran castigados. Pensaban que ellos no eran susceptibles de tener la misma reacción. Incluso por aquel entonces los psicólogos no entendían realmente qué había sucedido, aunque muchos teorizaron al respecto. Por ejemplo, René Clair Fox, del Departamento de Sociología del Barnard College, justificó la inacción por la tremenda conmoción que supone ver a una persona asesinada frente a tu ventana. En cambio, Ralph S. Beiney se refirió a la violencia en televisión. Propuso que la constante exposición a la violencia nos anestesia, nos atonta, nos impide reaccionar. No, el protagonista de esta historia no es el asesino, pero tampoco lo es Kitty.
son los 38 testigos que permitieron que se cometiera una atrocidad frente a sus ojos. Tenemos que preguntarnos, ¿el hecho de que fueran 38 personas lo hace peor? ¿Habría cambiado algo si fueran menos testigos? ¿Y si fuera una sola persona? Lo que ocurrió con Kitty nos habla de la condición humana, de lo que somos como personas. Para entender mejor la situación, en 1968 se hizo un experimento muy clarificador por parte de los investigadores Darley y Latal. Consideraron factores que pudieron influir esa noche, como el hecho de que haya otros observadores en escena. Otra posibilidad es que al haber muchos sujetos posiblemente responsables de tomar acción, se diluye la culpa de no hacerlo. No debemos olvidar que la moralidad del ser humano va muy de la mano del miedo a sufrir un castigo. Obviamente los experimentadores no podían replicar un asesinato. Lo que sí hicieron fue replicar una situación de emergencia, en la que el sujeto se pensaba acompañado de otras personas. Este experimento se realizó en la Universidad de Nueva York, donde supuestamente los alumnos eran reclutados para realizar charlas sobre la vida estudiantil. Había un sujeto ingenuo, que sería llevado a una aula vacía, donde podría escuchar las voces de otros estudiantes hasta que llegara su turno. Estas voces que escucharía no eran verdaderos compañeros, sino grabaciones, aunque el sujeto se pensaría acompañado. A la persona en cuestión se le había pedido que esperara sentada y que obedeciera el protocolo, que no hablara hasta que llegara su turno y que protegiera el anonimato. En una de las grabaciones, un estudiante contaba su experiencia como epiléptico. En un momento, entre las distintas grabaciones, sucedió la situación de emergencia. Parecía que alguien sufría un ataque de epilepsia. Una voz se entrecortaba, hasta que se ahogaba. Finalmente se hacía silencio. El sujeto en cuestión no podía ver cómo reaccionaban otras personas porque realmente estaba solo. De esa forma se simulaba el caso de Kitty Genovese. Los testigos se sabían acompañados, pero entre ellos no podía verse ni hablarse, como sucedió con los vecinos esa noche, rodeados de luces de otros dormitorios, pero no podían interactuar entre ellos. El ataque en cuestión duraba 6 minutos, lo que debería dar al estudiante tiempo de pensar y reaccionar. Los resultados cambiaron en función de cómo de acompañado se pensaba el sujeto. Entre aquellos que pensaban que estaban solos con la víctima, hasta un 85% intervinieron. En cambio, entre aquellos que creían que estaban con otros 4 estudiantes, solo un 31% ayudaron. Además, es interesante remarcar que aquellos que no reaccionaron en los 3 primeros minutos del experimento no lo hicieron en absoluto. Los argumentos de aquellos que no ayudaron fueron principalmente no sabía qué hacer, no sabía lo que ocurría. Eran respuestas muy semejantes a las de los testigos del caso de Kitty. Todo esto resulta muy extraño, ¿no? Parece lógico que seamos más valientes rodeados de otras personas, que igual estaríamos más tranquilos andando por una gran vía de día que por una callejuela solitaria y oscura de madrugada. La realidad es que es menos probable que intervengamos en una situación de emergencia si estamos acompañados. Esto es el efecto de difusión de la responsabilidad. Cuantas más personas hay, menos responsable se siente la persona de ayudar. Bueno, muchas gracias y espero que os haya gustado esta charla de psicología social.